¿Qué tal? Un gusto saludarle como siempre aquí en Puntos de Vista en el canal de la Cámara de Diputados, como es habitual, siempre para abordar la contingencia, los asuntos públicos, los temas de discusión, de debate a nivel país, temas que sabemos además le interesan y que buscamos tengan una participación protagónica en cuanto a sus planteamientos, a la discusión, a la palabra, donde muchas veces los medios de comunicación está tan escasa. Hoy, para abordar un tema que siempre ha estado también en parte en las discusiones, como una necesidad desde hace muchas décadas, que se ha ido intensificando por lo demás en lo que es también el debate a nivel parlamentario. Nos referimos a la ley de voto de los chilenos en el extranjero, que pareciese comienza ya a llegar a un periodo de definiciones. Estamos junto a nuestros diputados invitados, los presentamos para que nos presenten sus puntos de vista, por lo demás, hoy en nuestro programa. Juan Antonio Coloma, muchas gracias por estar junto a nosotros. Muchas gracias por la invitación. Diputado Guillermo Cheroni, muchas gracias también por acompañarnos. Muchas gracias, un gusto estar acá en este programa. En este nuevo ciclo, además del programa, donde diputado Coloma también lo tenemos como un parlamentario joven, nuevo, y así que darle la bienvenida además a nuestro programa y abrir de inmediato la discusión en torno a esta figura que, como ustedes bien saben, la opinión pública también está en antecedentes, viene de larga data en cuanto a sus planteamientos y por qué hoy la ley de voto de chilenos en el extranjero debiese ser parte o no de una ley como tal, en ejercicio, o, diputado Coloma, usted ve reparos ante lo que es la posición que se ha ido planteando desde el Ejecutivo. En primer lugar, agradecer la invitación, efectivamente, estoy prácticamente debutando en la Cámara, llevo poco menos de un mes, así que muy contento de estar acá. Decir, en primer lugar, que yo comparto la necesidad de que los chilenos que voten en el extranjero puedan votar en Chile. O sea, yo creo que eso es lo primero que hay que ser bien sincero, dejarlo bien claro, porque cuando uno se entra a discutir este tipo de temas, siempre suele catalogarse a unos como que están a favor o en contra. Sí. Yo estoy a favor de que puedan votar. Pero yo digo a favor, pero con un requisito. Uno, y es que tengan alguna mínima vinculación con Chile. ¿Por qué digo esto? Porque si una persona, por ejemplo, por motivos laborales, ha vivido toda su vida en Chile, su familia vive en Chile, tiene, por ejemplo, su vivienda en Chile, y esa persona por motivos laborales dice, mire, usted tiene que irse 2 años o 3 años fuera de Chile a trabajar, me parece injusto que esa persona no pueda decidir qué está pasando en Chile, porque esa persona va a volver a Chile, porque esa persona tiene sus raíces en Chile. Entonces hay que buscar la fórmula para que esa persona pueda elegir sus autoridades. Pero con el proyecto de ley que se aprobó el día de ayer en la Comisión de Constitución, estamos llegando, considero yo, a un absurdo. Y voy a explicar cuál es. Una persona que, por ejemplo, se fue de Chile a los 2 años, que tiene 45 años, y que no ha vuelto a pisar Chile, va a poder votar en Chile. Entonces yo me pregunto, ¿esa persona por qué va a tener que elegir lo que pasa en mi país, en Chile, en nuestro país, pese a que sea chileno, en circunstancias que a él las políticas que se tomen en Chile no le van a afectar? Y no me refiero a afectar solamente en materia tributaria, en materia económica, no, en materia de políticas sociales, en materia de empleo, en materia de crecimiento, en materia de igualdad. ¿Y por qué no? Porque lleva 40 años sin estar en Chile. Y estamos llegando, incluso hijos de padre o madre chilena nacidos en el extranjero en algunas circunstancias van a poder votar en Chile sin haber pisado Chile. Entonces yo digo, mire, démosle todas las facilidades que puedan votar en Chile a la persona que viene del extranjero, sea que está por motivos laborales, que se fue, por ejemplo, 1 año a estudiar inglés o algún idioma, que está estudiando algún tipo de especialización en el extranjero, o que simplemente decidió ir a buscar nuevas oportunidades hace no mucho tiempo y que tiene claro que va a volver a su país. Bueno, esa persona, démosle la posibilidad de poder elegir su representante. Creo yo que alguien que se fue hace 10 años y no ha vuelto a pisar Chile, esa persona ojalá ya debiera estar votando al país al que eligió irse, o al que se fue finalmente, para no catalogar a la persona que se fue, no quizás por motivos políticos hace muchos años atrás, pero esa persona no tiene por qué votar en Chile, si ya lo que pasa o le está dejando de importar. Si le importase, volvería. Y antes de darle la palabra, decir un pequeño argumento, es decir, se dice, pero es que aquí lo que está pasando, lo que se busca ejemplificar, es aquella persona que no puede volver a Chile. Yo digo, está bien, alguien que se fue a vivir y que lleva 20 años fuera de Chile, esa persona, con todo el respeto, ya no tiene esa vinculación si es que no ha sido capaz de volver. Y cuando nosotros pedimos un pequeño vínculo, yo no estoy diciendo que sea haber vivido en Chile 1 año seguido, no. Por ejemplo, que en los últimos 10 años, sumando todos los tiempos, cumpla 5 meses en Chile, por ejemplo. O sea, que se venga de vacaciones a Chile.
muchas personas que viven, sobre todo en países europeos, lo hacen Sí, o lo pueden hacer. Y uno tiene que optar, o se van a las playas de Europa o vienen a pasar a Chile. Y el que decide irse a Europa y no venir a Chile, creo que tampoco tiene que ser capaz de elegir a nuestro futuro presidente. Diputado Cheroni, lo escuchamos también, atentamente. Bueno, la verdad de las cosas es que esto es una discusión que lleva muchos años. Muchos años. Llevamos, yo creo que desde que volvimos a la democracia discutiendo el tema de poder darle el derecho que tienen por la Constitución misma a votar incluso los chilenos que están en el extranjero. Porque aquí lo que hay que tener en cuenta es que esto está establecido en la Constitución como un derecho. O sea, no es una cosa, diríamos, que se nos hubiera ocurrido a nosotros últimamente. Aquí simplemente la Constitución establece claramente que en primer lugar son ciudadanos todas las personas que tienen más de 18 años y que no han sido condenados por delito que merezca pena aflictiva, y enseguida que los ciudadanos tienen derecho al sufragio. O sea, la Constitución establece claramente un derecho, y aquí simplemente se ha dado una discusión durante todos estos años si realmente ese derecho les corresponde a los que están en el extranjero. Y la verdad es que yo creo que es absurdo porque la Constitución lo establece claramente, y además que hay que pensar en lo siguiente. Aquí de lo que se trata es que finalmente la persona que ejerce ese derecho porque tiene algún interés en que en su patria las cosas vayan encaminadas en un cierto sentido u otro. Es una cosa voluntaria, a nadie se le está obligando, por lo tanto aquel que ya manifiesta su interés en votar es porque realmente tiene un interés por cómo va a conducirse el país en el futuro con las autoridades que elija. Y desde ese punto de vista, yo creo que el exigirle un vínculo va contra totalmente lo que es el sufragio universal, porque el sufragio universal jamás ha exigido ningún vínculo. Esto casi parece un poco a lo que antiguamente era el voto censitario, porque el exigirle algún tipo de vínculo, el que venga para acá significa un problema económico. Y el voto censitario precisamente antes exigía ya sea un aspecto económico o educacional o social, y eso ya quedó fuera. Y nosotros pasamos lo que es el concepto del voto o del sufragio universal, en donde ese tema del vínculo no existe. Y esta fue una discusión que se dio porque el expresidente Piñera planteó precisamente la posibilidad de que los chilenos votaran, del extranjero votaran, pero con un vínculo, que así lo había puesto. Y finalmente se llegó a un acuerdo político acá en donde eso desapareció. El tema en vínculo no se exigió, y por eso que llegamos a un acuerdo entre distintos sectores, tanto de la oposición, de aquella época que éramos nosotros, como de gobierno, que era el gobierno del amigo Coloma. En definitiva, un acuerdo para poder lograr que se plasmara en una realidad el voto del chileno en el extranjero sin vínculo alguno. Y allí entonces empezaron a darse las fórmulas que hoy día las hemos querido corregir, porque también se dieron fórmulas que muchos han criticado, que eran fórmulas de tener que inscribirse en los consulados respectivos, y uno finalmente han considerado que eso era un trámite un tanto burocrático. Y por eso que estamos llegando hoy día ya por lo menos a una situación bastante más expedita para que los chilenos puedan ejercer un derecho que tienen en la Constitución de poder emitir el sufragio. Ahora, cuando uno revisa, diputado Coloma, legislación comparada y ve grandes potencias que tampoco exigen este vínculo, o por otro lado, principios de que es importante que pueda participar la mayor cantidad de personas en este tipo de procesos electorales, a sabiendas también que en nuestro país no tanta gente fue a votar, por ejemplo, en las últimas elecciones. ¿Esto puede ser un estímulo también para mayor participación? ¿O usted cree que ese estímulo se pierde simplemente de cuando ya no existiría esta vinculación que menciona con el país de origen? En primer lugar, repetir, yo creo importante el voto de los chilenos extranjeros, para que no se pretenda decir aquí que no, intentar generar una diferencia. En segundo lugar, yo creo que siempre se pretende caricaturizar a quienes pensamos distinto. Y digo esto porque que se diga que esto es un voto censitario, equivalente al que había en el siglo XIX o inicios del siglo XX, no es real. Aquí lo que nosotros estamos pidiendo es una cosa distinta. ¿Y por qué no es real? Porque la mayor cantidad de personas que viven en el extranjero lo hacen en países limítrofes, lo hacen en Argentina, viven en Perú, sí. Viven... Entonces uno dice, el trayecto, esas personas, si es que les interesa lo que pasa en Chile, van a estar viniendo a Chile, y si están viniendo a Chile, que se voten en el extranjero. Pero alguien que vive cerca, que vive en Argentina, no sé, a 200, 300 kilómetros, que en 10 años no haya venido nunca,
es que ya no le importa tanto. Ahí no hay solo un tema económico, hay también un tema de cariño, un tema de raíces. Entonces, yo tendría cuidado con eso. Respecto a la legislación comparada, en la legislación comparada hay de todo. Hay algunos que aceptan el voto en el extranjero, otros que no, otros que piden algún tipo de vínculo, otros que no. Entonces, siempre se pretende buscar ejemplos de lo que pasa afuera. Yo prefiero pensar más de lo que pasa en las grandes potencias europeas, ver cómo nosotros queremos pensar Chile. Y por ejemplo, en el caso de la pensión básica solidaria, un ejemplo bien puntual, se exige que la persona en los últimos 5 años haya estado 4 años viviendo en Chile. O sea, en otras palabras, para obtener un beneficio económico por parte del Estado, le estamos pidiendo vínculo. Entonces, que no me digan que el vínculo es una locura, una cosa que se nos ocurrió a última hora. No, es un tema que viene hace tiempo. ¿Y por qué se pide un vínculo? No solamente porque hay un tema económico, sino porque además esa persona que vive en Chile, al que Chile quiere apoyar, esa persona al que le afectan las políticas sociales, ha demostrado que vive, que tiene sus raíces, que tiene su gente acá. Entonces, lo que yo quiero transmitir es lo siguiente. ¿Estamos a favor del voto del chileno extranjero? ¿Estamos a favor de dar la mayor cantidad de posibilidades a que las personas que viven fuera puedan ejercer su derecho a voto? Creemos importante, además, que voten estas personas, que puedan participar. Lo que sí, y aquí es donde hago el punto, es un tema que yo considero que no es una locura que se le ocurra a uno. Esto es un tema que viene hace mucho tiempo. Pidámosle a esa persona un mínimo de cariño por Chile, un mínimo de raíces, que haya estado, que venga por lo menos de vacaciones. Si eso es lo que estamos diciendo, que pise Chile. De lo contrario vamos a llegar al absurdo de tener personas que no conocen Chile, que van a poder estar votando en las elecciones chilenas. Entonces yo me pregunto, ¿eso es lo que queremos? ¿Eso es lo que queremos? Que personas que se fueron hace 50 años de Chile, que tuvieron a su hijo, no sé, en Brasil, o en Argentina, o en España, y que esa persona no ha vuelto a pisar Chile, que probablemente si vive en Brasil y hable portugués y no sepa hablar español. ¿Esa persona que pueda votar? Yo al menos considero que no. Diputado Cheroni, ¿qué responde ante ese argumento? Bueno, la verdad de las cosas, en primer lugar, que lo que signifique, diríamos, las pensiones y que otorga el Estado y la exigencia de un cierto requisito de haber vivido en Chile durante un tiempo, es distinto porque eso simplemente es un beneficio económico que el Estado le está aportando a una persona y obviamente que tiene que exigirle algunos elementos, diríamos, para asegurar que realmente vive acá y está comprometido y que por lo tanto tiene un derecho y que está viviendo en nuestro mismo hábitat que todos estamos, ¿no? Y que por lo tanto, de acuerdo a su situación socioeconómica, se le otorgue ese beneficio. Es diferente a lo que significa un derecho a ejercer como es el sufragio. Ahora, por otra parte, no hay duda que aquí no tenemos que temerle a esto del voto de los chilenos extranjeros, porque no hay duda que el que va a votar es aquel que va a expresar a través del voto el interés porque su país vaya en una dirección u otra. Y además que va a elegir al candidato X o Z dependiendo de los proyectos, los programas que presente. Es decir, hoy día estamos en un mundo totalmente globalizado, en donde no hay duda de que si a una persona lo une, diríamos, con ese país, el hecho de haber nacido y el hecho de ser ciudadano, bueno, no hay duda que él puede decir, bueno, siendo ciudadano me interesa a mí que mi país vaya en esa dirección para que crezca, para que se desarrolle más, para que la educación sea más justa, para que el país sea más justo. O sea, no hay que temerle, yo no veo, diríamos, cuál es el punto en cuestión. Mientras más gente pueda votar, emitir su opinión, no hay duda que allí vamos a tener una democracia mucho más plena y vamos a contribuir que finalmente las autoridades tengan una mayor legitimidad. Hoy día tenemos un problema serio con el tema de que en la medida en que votan menos personas, hay menos legitimidad en cuanto a las autoridades. Entonces, si logramos que participe más gente también en la votación, y si los extranjeros, en el fondo, van a emitir sus votos porque tienen interés en que realmente su país vaya en una dirección u otra, las autoridades que se elijan van a tener más legitimidad de todas maneras. Entonces, yo no le veo realmente el problema a esto, y yo creo que finalmente hemos llegado a una conclusión bastante sabia dentro del Parlamento, por lo menos ya en la comisión se están zanjando esto y estamos aceptando el voto de los chilenos extranjeros. Yo espero que en el Congreso en general se apruebe, por lo menos va para allá todo, y teniendo claro, diríamos, que esto es solamente para las elecciones presidenciales, claro, para los plebiscitos y también para las primarias de las elecciones presidenciales. O sea, no es para todas las elecciones. Se ha discutido también eso, pero en definitiva quedó
tal como estamos diciendo, y una ley orgánica constitucional es la que va a tener que determinar los requisitos que tiene que cumplir ese chileno extranjero para poder emitir su voto. Yo creo que es un paso importante dentro de lo que es la democracia y lo que es el mundo de hoy día, que está totalmente globalizado, interrelacionado, qué sé yo, en fin, para todas las cosas. Ese es un argumento interesante, diputado Coloma, porque uno podría decir, bueno, la vinculación va de la mano de una presencia física periódica de ese ciudadano en el lugar donde se supone debiese tener esa vinculación de la cual estamos debatiendo hoy, o los adelantos tecnológicos, comunicacionales, etcétera, también plantean que ese ciudadano puede estar perfectamente interesado en lo que sucede en la política del día a día, incluso a distancia. Eso es un argumento también interesante, porque estamos hablando de la gran política desde el punto de vista probablemente de lo que es la madre de todas las elecciones, entre comillas, como son las elecciones presidenciales, y no probablemente sí del aspecto territorial más fino, que por ejemplo es una elección municipal, donde ahí evidentemente se han zanjado o se ha excluido esta figura del voto chileno extranjero. Pero antes que doctor Coloma, una cosa muy corta para acotar a lo que usted dice. Hoy día en el fondo, en la práctica, tenemos mucha gente que, si bien es cierto, tiene su residencia en tal o cual comuna, participa y no vive allí, vive en Santiago, va a votar y participa en las elecciones municipales. Es verdad. Mucha gente va a votar. ¿Pero por qué lo hace? Lo hace porque realmente le interesa que en su pueblo, aunque no está viviendo allá, realmente tenga una buena autoridad para que su pueblo, su comuna, se desarrolle mejor, porque para él le produce una cosa grata el hecho de ver después su pueblo progresar. Igual un chileno extranjero que progresa su país lo encuentra algo grato y algún día a lo mejor puede volver. Diputado, ¿qué podemos responder ante ese argumento también de la cercanía virtual, por llamarlo de alguna forma, o sea, tecnológica? O sea, cuando yo escucho eso, sí, es exactamente el argumento por el que me interesa el vínculo. Esa persona que vive en Santiago, que tiene su domicilio o que es de Parral y que le interesa ir a Parral a elegir a su alcalde, a su concejal, ¿qué mejor demostración del vínculo hay ahí, del cariño? Esa persona no solamente va a votar a Parral y vuelve cada 4 años, no. Esa persona va a los fines de semana, esa persona va a los fines de semana largos, esa persona probablemente va cada vez que puede a Parral. ¿Y por qué va? Porque lo quiere, porque le importa, porque las decisiones que se tomen en Parral o en la comuna que sea, le afectan en su diario vivir, al de su gente. Me sacó o sea, creo que mejor ejemplo que ese no se puede haber dado para explicar por qué la importancia de ese cariño, ese vínculo. Entonces, ahora me pregunto, la persona que vivió en Chile 35 años y se va a estudiar afuera, ¿tiene derecho a votar? Pero por supuesto que tiene derecho a votar. Qué bueno que lo haga, esa persona va a volver. La persona que está trabajando, que le pidieron por su empresa, la que sea, por el motivo que sea, ir a trabajar, ¿tiene derecho a votar? Bienvenido ese voto. A esa persona le importa, esa persona fue por motivos laborales. La persona que fue a estudiar afuera, la persona que fue a buscar una oportunidad afuera, esa persona tiene derecho a votar, pero por supuesto. ¿Por qué? Porque le importa. Porque fue probablemente a buscar esa suerte, ese destino afuera de Chile para apoyar a la gente que está acá. Pero una persona que se fue, que no volvió nunca, o que ha venido una vez en los últimos 25 años, yo creo que no. Y aquí, preciso, me parece súper importante el voto del chileno extranjero. Súper importante, me parece vital, no solamente por fortalecer la democracia, sino porque además se dan cosas absurdas, como personas que están interesadas y que por motivos laborales los mandan a trabajar afuera y les importa a Chile, no lo pueden hacer. Claro. Distinto es. Entonces, la pregunta, el diputado Cerone dice, esto es un tema de cariño. Esto es un tema que si la persona no va, si a la persona no le interesa, no va a ir a votar. Entonces, si estamos de acuerdo que hay personas que probablemente no les interesa, es que ni siquiera le demos la oportunidad de votar si no han venido a Chile nunca. Si estamos hablando de eso. Aquí la discusión que hay, la diferencia no estamos hablando de muchas personas. Estamos hablando de una cantidad más bien reducida de personas que se fue y no volvió. Entonces, ahí uno tiene el legítimo derecho a pensar, ¿qué es lo que les quiero pedir? ¿Ese cariño por Parral? ¿Ese cariño de ir a votar por su autoridad? Porque le importa, porque le afecta, porque sabe
que esa autoridad, ese alcalde o ese concejal, ese consejero regional, le va a aportar al desarrollo de su querida comuna a la que va a votar? O que simplemente, digamos, una persona que vive en China, que no ha vuelto a Chile en 25 años, que él está absolutamente, porque lee internet y porque ve los diarios, va a tener claro qué tipo de política se aplica mejor. Nosotros nos referimos a eso. Perfecto. La persona común y corriente que va, vuelve, que está, que trabaja, que estudia, bienvenido, vote. Ojalá vote. Pero la persona que no volvió nunca es un caso un poco extremo. Y ese solamente caso extremo es que nosotros pedimos que lo dejemos, no le demos la posibilidad de votar si en verdad esa persona ya partió. Diputado Cheroni. La verdad de las cosas es que cuando uno pone el ejemplo, diríamos, de lo que sucede dentro de Chile, hay que tener claro, diríamos, que la persona va a votar y no le significa ningún costo económico mayor. Es una cosa mínima. Y por eso lo hace, por eso que viajan desde Santiago hacia las comunas como Santiago Parral. Entonces no es un ejemplo que se pueda reproducir cuando uno está en el extranjero, porque ahí evidentemente que le exigimos, diríamos, un costo económico demasiado alto, el traducirse eso en lo que se llama un vínculo por el hecho de estar viajando. Entonces nosotros no podemos allí ponerle eso como requisito. El día de mañana, si cuando todo, diríamos, sea mucho más a través de los sistemas electrónicos, y cuando tengamos el voto electrónico, a lo mejor simplemente allí el que está en Santiago y tiene el derecho a votar en Parral lo va a votar electrónicamente quizás de acá de Santiago, y no vamos a tener que necesariamente hacer ese viaje, y por supuesto que en el extranjero igual. Aquí fundamentalmente de lo que se trata es que esto es un derecho y que no le tengamos miedo a que ese derecho se pueda ejercer. Y vuelvo a reiterar, la persona que va a ejercer ese derecho es porque tiene interés en el destino de su país y tiene también el derecho siendo ciudadano. Entonces, si no, quitémosle la ciudadanía y quitémosle la calidad chilena, ¿para qué se la damos entonces? Tiene el derecho, por lo tanto, a expresar su opinión, su punto de vista sobre para dónde quiere que vaya su país, al cual de todas maneras él pertenece. Ahora, en realidad es un poco exagerado decir que van a votar aquellos que nunca han estado en Chile y que viven 30 años. Yo creo que esa gente ni siquiera va a ir a votar. En la práctica, diríamos, los que van a votar son aquellas personas que se sienten más cercanas, pero aquel que realmente no siente ningún interés por el país no va a manifestar su opinión en un voto. O sea, no veo para qué. O sea, ni siquiera, si no tiene ni siquiera la información, y si no, o sea, la persona va a votar aquella que está permanentemente interesada en lo que es Chile, va a estar leyendo a través de internet sobre él, va a ver las políticas que se aplican, va a ver los programas de los distintos gobiernos, autoridades, y van a manifestar, por lo tanto, su voto en forma también informada. Yo creo que aquí de lo que se trata es que la democracia sea lo más plena posible, y esto facilitarle el voto del chileno extranjero al máximo. Diputado, hemos ya llegado al tiempo de este programa. Les queremos agradecer mucho los planteamientos, los matices también, para que las personas vayan sacando sus conclusiones en la casa, y evidentemente ya nos acercamos, parece que, como lo decíamos en un comienzo, a un momento de definiciones en torno a esta ley. Agradecerles mucho también la claridad para exponer estos planteamientos aquí en Punto de Vista. Sí, diputado, que precisarle a la gente que esto es una reforma que hemos hecho en la Constitución y que vamos a dejar a la ley orgánica constitucional, que hay que discutirla. Diríamos, la forma en que esto se va a traducir en la práctica. Así es. Y algunos esperan que esté para el 21 de mayo. Vamos a ver si es así. Vamos a ver si es así. Bueno, diputado, muchas gracias, diputado Coloma. Diputado Ojalá que no se transforme en el tema del 21 de mayo empezar a tramitar reforma express, porque ya escuchamos al diputado Lorenzini respecto a la reforma constitucional decir, estamos escuchando, pero ya tenemos la decisión tomada. Lo dijo reforma tributaria. Claro. Entonces, ojalá que esto tampoco estemos transformando proyectos de ley en temas para lucirse en un discurso. No, yo creo que hay temas que son súper complejos, que ojalá nos tomamos el tiempo en poder discutirlo, aun cuando no se pueden anunciar en un discurso, ya que dejarlo para el discurso siguiente. Yo creo que todos somos sensatos y todo lo que queremos es la mejor legislación para el país. Bueno, y si hay necesidad de más tiempo se va a tomar. Ahí nos abrimos un debate muy interesante. Lo dejamos invitado para ese debate en el próximo programa. De todas maneras, muchas gracias, diputado. Agradecerle a ustedes, como siempre, su compañía. Si quieren volver a ver este programa más en detalle, los otros que hemos ido realizando durante la última semana, recuerde www.cdtv.cl, cámaradiputadostv.cl, cdtv.cl. Muchas gracias, como siempre. Nos reencontramos en una próxima oportunidad. Un abrazo grande. Que estén muy bien.